Bienvenidos a este canal Voz en Desierto. Les habla Arnulfo de los Santos. Hoy vamos a tener juntos el repaso de la lección de Escuela Sabática, una lección que lleva como título Anden como sabios. Lección 9 para el 26 de agosto de 2023. Esta lección nos enseña a cómo imitar a Dios viviendo en amor, inspirados por el sacrificio de Jesús, y se nos insta a evitar comportamientos inapropiados como fornicación, avaricia, etc. También esta lección pues destaca la importancia de caminar en la luz y manifestar el bien, reflejando la luz de Cristo en un mundo lleno de oscuridad. Esta lección también nos anima a llenar nuestra mente con el Espíritu Santo. Sin duda alguna es una lección muy interesante y vamos a aprender muchas cosas buenas y prácticas para nuestra vida. Por eso quiero invitarte para que te quedes conmigo hasta el final de esta presentación. El versículo clave de esta semana se encuentra en Efesios 5, 15 al 17 y quiero hacerte la invitación para que tú también vayas por tu Biblia y juntos escudriñemos estos versículos. Efesios 5, 15 al 17 dice de la siguiente manera: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Creo que este versículo ni siquiera necesita una explicación, porque es muy claro lo que allí se está expresando. Dice que debemos andar con diligencias, no como necios, sino como sabios. Y debemos andar aprovechando el tiempo. Quiero decirles que el cristiano tiene el privilegio y también la obligación de aprovechar cada momento para cumplir todo propósito noble y elevado. En pocas palabras, para cumplir la misión que el Señor le ha encomendado. El cristiano no debiera de desperdiciar el tiempo porque el tiempo Dios lo ha dejado para que nosotros podamos aprovecharlo en predicar su palabra. Así como Jesús, debemos sentirnos también impulsados a identificarnos con los negocios de nuestro Padre, buscando pues las oportunidades cada día para hacer el bien, para enseñar a los demás acerca de Cristo Jesús. Cada momento en esta vida es una oportunidad, o debiera de ser una oportunidad para hablar de Cristo Jesús, para hablar de las buenas nuevas de salvación. Ojalá que así sea con cada uno de nosotros y que aprovechemos el tiempo mientras estamos en esta tierra para predicar del amor de Jesús. Me recuerdo de un versículo, Lucas 2:49, cuando Jesús dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Yo creo que Jesús tenía bien claro el propósito del por qué había venido a esta tierra. Ojalá que tú y yo podamos tener bien claro cuál es ese propósito. Si es así, yo creo que no van a quedar huecos en nuestras vidas en las que desperdiciemos nuestro tiempo, sino que vamos a dedicar cada minuto, cada instante en hacer el bien, en hablar a los demás de Jesús y de su amor. Es la gran premisa, es el privilegio que el Señor nos ha dejado.
Muy bien, esta lección la vamos a dividir en tres partes porque es un repaso, es un resumen. Y la primera parte sería imitar a Dios. Allí vamos a estudiar los versículos Efesios 5, 1 al 10. Luego vamos a estudiar otro título, Caminando en Luz. Y vamos a escudriñar juntos Efesios 5, 11 al 17. Y como último punto, alabando en espíritu. Y nos vamos a basar en Efesios 5, 18 al 20. Muy bien, vamos a iniciar con imitar a Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias Efesios 5, 1 al 5. Este es un versículo interesantísimo. Vamos a profundizar un poquito más para aprender acerca de lo que Dios quiere de nosotros en este o en estos versículos. Dice allí: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Vamos a detenernos allí, porque lo que sigue es el versículo 3. Vamos a detenernos en el versículo 1 y versículo 2. Dice allí, imitadores de Dios. Y aquí el apóstol insta a seguir el ejemplo de Dios, particularmente en lo relacionado con el espíritu del perdón y la unidad. Dios, se pudiera decir, es el modelo, es el ideal que debemos imitar. Dios es nuestro ejemplo a seguir. Si tú y yo somos imitadores de Dios, pues siempre vamos a andar en ese espíritu de amor, en ese espíritu de perdón, en ese espíritu de unidad. Pero si no somos imitadores de Dios, pues no andaremos en esos principios que acabo de mencionar. La iglesia necesita imitar a Dios. La iglesia que quiere alcanzar, estar con Cristo Jesús en el reino de los cielos, tiene que imitar a Dios. Es la premisa para cada cristiano. Tú y yo tenemos que imitar a Cristo Jesús. Luego el versículo dice, y andad en amor. Y ese andad, esa palabra, pues Pablo la amplía un poco más y Pablo usa el verbo andar como sinónimo de comportamiento, o más bien como una forma de vivir positiva. Y quiero decirles que nuestra motivación para vivir una vida de amor es el sacrificio de Jesús. O sea, Cristo Jesús es quien nos motiva a vivir bien, como buenos cristianos que viven en santidad. Me recuerda este versículo, Gálatas 2:20, que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Imagínense, Cristo Jesús, su amor es inconmensurable, que murió por cada uno de nosotros. El amor de Dios es tan grande que no lo podemos comprender, es tan grande que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Ese sacrificio es la expresión de amor más grande del universo. Como un Dios puede entregar a su Hijo a una raza pecadora. Sin embargo, lo hizo así porque Él nos amaba. Luego el versículo, fíjense muy bien, en la primera parte, en los dos primeros versículos de Efesios 5, 1 y 2, fíjense muy bien que sigue diciendo, y se entregó a sí mismo por nosotros. O sea, lo que menciona Isaías 53, 6, cuando menciona y cuando dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Y cada cual, ¿verdad?, se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos
nosotros. O sea, Él cargó nuestros pecados. Quienes nos habíamos descarriado éramos nosotros. En realidad nosotros éramos los culpables, éramos los que debíamos de morir. Sin embargo, Él cargó en Él el pecado de todos nosotros, el pecado de todo este mundo. Qué amor tan más inconmensurable. A veces como cristianos, como hermanos, nos cuesta comprender este gran amor. Y si yo creo que si tú y yo lo comprendiéramos cabalmente, yo creo que cada día nos entregaríamos más y más a Él. Luego, allí en el versículo que tenemos en pantalla, sigue diciendo ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. No sé si ustedes recuerdan los sacrificios que se hacían en el santuario terrenal. Ese cordero que era sacrificado, bueno, ese cordero, como ya muchos sabrán, simbolizaba la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y cada vez que se sacrificaba un cordero que simbolizaba la muerte de Cristo Jesús, el Mesías venidero, era una ofrenda de olor fragante. Miren lo que dice Éxodo 29:18. Y quemarás todo el carnero sobre el altar, o sea, ese carnero simboliza a Cristo Jesús. Es holocausto de olor grato para Jehová, es ofrenda quemada a Jehová. Es la ofrenda quemada a Jehová, su muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, y es el sacrificio máximo que fue hecho para que tú y yo pudiésemos tener la salvación. Y esa ofrenda es una ofrenda, como menciona el versículo allí, dice allí, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. No hubo otra ofrenda que hubiese sido sacrificada que pudiese salvar a la humanidad, sino solamente el sacrificio sustitutivo del Hijo de Dios. Y muchas veces nosotros no logramos comprender eso. Por eso es que a veces nos cuesta entregarnos a Él. La segunda parte del versículo pues ya se enfoca a cosas que tenemos que evitar. ¿Y qué hay que evitar al andar en amor y por qué? O sea, si tú y yo andamos en amor, ¿qué tenemos que evitar? El versículo 3 dice allí, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros. Eso yo lo taché allí. Luego sigue diciendo, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trujanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Sigue diciendo el versículo 5, si lo están siguiendo en su Biblia, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Todo eso es lo que tenemos que evitar si realmente andamos en amor. ¿Y qué es lo que conviene hacer? Ahí lo menciona también el versículo, sino antes bien acciones de gracia. Eso es lo que conviene hacer. Queridos hermanos, también esta lección nos habla acerca de cómo andar como hijos de luz. Aquí en este primer versículo nos advierte qué es lo que no tenemos que hacer, pero nos dice también cómo andar como hijos de la luz. Y eso lo vamos a estudiar en Efesios 5, 5 al 10. Vamos a estudiar cada versículo para que así no se nos escape absolutamente nada. Dice este versículo, porque sabéis esto, que dice allí, ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. El versículo 7 dice, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad,
comprobando lo que es agradable al Señor. Creo que incluso este versículo está muy claro. Pablo allí nos dice por qué no nos conviene ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trojanerías, porque allí nos menciona que la ira de Dios va a caer sobre todos estos, o sea, todos los que son desobedientes a la voluntad y la ley de Dios. Y bueno, también este versículo nos menciona y nos dice, ya no participemos del comportamiento de las tinieblas, es decir, de los que rechazan o no conocen a Dios, porque se supone que ahora somos hijos de la luz, somos hijos de Cristo Jesús, y nuestro fruto en el Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, porque esto es lo que agrada a Dios, ¿sí? Aquí me gustaría resaltar un versículo, Mateo 5:14, de los versículos que marca la lección para ampliar más, que menciona lo siguiente, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. O sea, nosotros somos la luz del mundo, nosotros reflejamos la luz mayor, que es la luz que nos ofrece y que proviene de Cristo Jesús. Nosotros reflejamos el amor de Dios, nosotros reflejamos la bondad, su misericordia, su paz, la reflejamos a este mundo, ¿sí? Y por eso es que se supone que andamos en luz y no en tinieblas. De lo contrario, pues ya hemos leído este versículo que dice que ningún fornicario, inmundo, avaro, idólatra tiene herencia en el reino de Cristo Dios. Y todo esto es andar en tiniebla, y ninguno que ande en estos pecados va a tener parte en el reino de Dios. Pero los que andamos en justicia, los que andamos en misericordia, los que andamos en toda bondad, justicia y verdad, sí tenemos parte en el reino de los cielos. Ojalá que todos andemos en los negocios de nuestro Padre. Muy bien, esta lección también pues nos insta a caminar en la luz. ¿Y qué significa caminar en la luz? Miren lo que dice Efesios 5, 11 al 14. Estamos aprovechando todos los versículos que se pusieron allí para que nosotros podamos entender más esta temática que nos marca la lección de escuela sabática para esta semana. Dice Efesios 5, 11 al 14, fíjense muy bien, y no participéis en las obras infructuosas. Esto lo recalca una y otra vez Pablo allí. Luego sigue diciendo, infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, sigue diciendo, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Qué interesante esta parte. Y luego sigue diciendo, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Allí al final dice, hay esperanza, ¿sí? Si estamos durmiendo, si estamos en una amnesia, en una letardía, dice, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Si ustedes se dan cuenta, en este versículo Pablo presenta una dicotomía, o sea, presenta dos ideas. Número uno, vivir un estilo de vida que honra a Dios. Número dos, o vivir un estilo de vida inmoral que se opone a Dios. O sea, ahí dice, ¿cuál tú vas a elegir? Y aquellos que hemos elegido vivir un estilo de vida que honra a Dios, pues reprendemos, por así decirlo, las obras de las tinieblas, mostrando por nuestra forma de vivir la alternativa correcta, ¿sí? Nosotros reprendemos, en pocas palabras,
Reprendemos las obras de las tinieblas, mostrando la verdadera forma de vivir. Porque cuando conocemos a Cristo Jesús, nosotros tenemos una nueva manera, una nueva forma de vivir, y el mundo observa en nosotros esa nueva manera, esa nueva forma de vivir. Nosotros somos luz para el mundo, recuerden eso, somos un testimonio vivo, los demás verán en nosotros esa luz, esa nueva forma de vivir, la cual sí conviene vivir. Porque somos luz y la luz es lo que manifiesta todo. Cristo es luz y nosotros reflejamos su luz. Y la última parte también está muy interesante del versículo. Porque allí en esa última parte dice, despiértate tú que duermes, despiértate, dice allí. Yo creo que aquí Pablo considera como dormido al cristiano que participa de las obras infructuosas de las tinieblas. Y dice, despiértate. Hablando un poquito acerca de esta parte y ya aplicándola al siglo XXI, pues podemos decir que la iglesia pasa por un momento de amnesia, por un momento de anestesia. Y es necesario que nos despertemos porque ya los tiempos se están terminando. Es necesario que aprovechemos bien el tiempo para predicar del amor de Cristo Jesús, para hacer la obra que el Señor ha encomendado a cada uno de nosotros. Por eso dice allí, despiértate tú que duermes. La pregunta es, ¿será que estás durmiendo? ¿Será que estás desaprovechando el tiempo que el Señor te ha otorgado para predicar a otros acerca de las buenas nuevas de salvación? Ojalá que no sea así y que estés aprovechando ese tiempo para pregonar el amor de Dios y que por medio de ti muchos puedan recibir la salvación. Pareciera que en este tiempo la iglesia duerme, pero este mensaje que Pablo tiene para nosotros en Efesios 5, 11 al 14 es un mensaje contundente donde dice despiértate y reactívate. Haz la obra que el Señor te ha encomendado. Solamente de esta manera, pues podemos hacer la voluntad de Dios. También el versículo o los versículos que estudiamos en esta lección habla acerca de ser alumbrados por Cristo Jesús. ¿Cómo debemos ser alumbrados por Cristo Jesús? Efesios 5, 15 al 17. Vamos a leerlo juntos. Dice allí, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios. Y este es el versículo clave, ¿sí? El versículo que les dije que no era necesario ni siquiera de explicar, porque está más claro que el agua. Dice allí, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, sino entendidos, del cual sea la voluntad del Señor. Un versículo que es clave y que sin ni siquiera dar la explicación podemos entenderlo. Pero vamos a ampliarlo un poco más. Y bueno, quiero resaltar que a los que estamos despiertos, o sea, a los que ya no estamos dormidos, Pablo pues nos dice que debemos reflejar la luz de Cristo. ¿Y qué ocurre cuando somos alumbrados por Cristo? Pues allí podemos ver dos cosas. Número uno, no andamos como necios, andamos como sabios. Número dos, no somos insensatos, somos entendidos, comprendemos la voluntad del Señor. O sea, cuando nosotros somos alumbrados por Cristo Jesús, pues andamos como sabios. Y un sabio o sabiduría es el que sabe hacer el bien, es el que sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo positivo y lo negativo. También dice allí que somos entendidos, ¿sí?
comprendemos bien la voluntad de Dios, comprendemos bien su mensaje. O sea, no actuamos como personas insensatas. También los que andamos en la luz aprovechamos bien el tiempo. Eso es muy interesante, es muy importante resaltar. Aprovechamos bien el tiempo. O sea, los creyentes vivimos en un tiempo difícil, sí, y debemos de prestar mucha atención al uso del tiempo que nos queda. Por eso es que debemos aprovechar bien el tiempo. Y en la actualidad, queridos hermanos, nuestra vida desafortunadamente está llena de tiempos muertos. Satanás se ha encargado de poner distractores y de esa manera nuestro tiempo, nuestra vida se consume sin hacer la voluntad de Dios. Por eso tenemos que pues abrir nuestros ojos, nuestro entendimiento y comprender que detrás de todo esto, del desperdicio del tiempo, está pues un ser que no desea que se hable más del amor de Cristo Jesús a este mundo. Él desea que mucho se pierda. Pero tú y yo comprendemos lo que el Señor nos quiere decir en su palabra. Y bueno, en la última parte del versículo, pues allí menciona por qué los días son malos. Y bueno, pues esto pues creo que ni siquiera es necesario explicarlo. Cómo tú ves que están estos tiempos. Son malos estos tiempos. Los días son malos, la vida pues está expuesta a toda clase de males morales, de injusticia, de pecado, de maldad, de muchas cosas malas que prevalecen en este mundo, la enfermedad, la persecución, el sufrimiento, el hambre, y todas estas cosas privan al cristiano de oportunidades para hacer un servicio que agrade al Señor en anunciar las buenas nuevas de salvación. Todo esto priva al cristiano. Pero tú y yo debemos estar alerta ante todo lo que está sucediendo en este mundo y debemos entender que esta lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades de las tinieblas, que el tiempo es corto y no hay mañana, como dice un canto, y que debemos de aprovecharlo al máximo. Sin duda alguna, el Señor va a pedir cuenta por cómo habremos empleado en esta tierra nuestro tiempo. Muy bien, y vamos a ir por la última parte de los versículos que estudiamos en esta lección, que es Salmos, himnos y cánticos. Efesios 5, 18 al 20 dice allí, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pues bueno, aquí Pablo, en este versículo, pues Pablo nos presenta dos pensamientos opuestos. Y bueno, durante los versículos que hemos estudiado, pues Pablo presenta siempre una dicotomía entre hacer el bien y hacer el mal. Y aquí no es la excepción. Pablo también presenta pues dos pensamientos opuestos. Número uno, llenar nuestra mente de alcohol o llenarla del Espíritu Santo. Y bueno, no precisamente el alcohol literal. Yo creo que también aquí podemos adaptar a cualquier tipo de pecado. O sea, llenar nuestra mente de cualquier pecado o llenarla del Espíritu Santo. ¿A cuál? O de cuál bando nosotros vamos a estar. Y bueno, aquí pues el versículo, ¿verdad? El alcohol pues sabemos que nubla la mente y bajo un estado de embriaguez o bajo un estado de pecado fácilmente somos llevados a la fornicación, a la inmundicia, a las malas palabras, etcétera, etcétera, etcétera. Un sinfín de pecado. Pero cuando nuestra mente está llena del Espíritu Santo,
compartimos con nuestros hermanos salmos, himnos, cánticos espirituales y cantamos y alabamos a Dios y nos glorificamos en Él. Eso es lo que sucede cuando nuestra mente está llena del Espíritu Santo, cuando nuestra mente refleja la luz que proviene de Cristo Jesús. Sin duda alguna, queridos hermanos, pues hay mucho que hacer con nuestra vida espiritual. Si aún no hemos reflexionado y seguimos viviendo como si estuviéramos dormidos, pues es el momento de despertar, reflexionar sobre nuestra vida y entregarnos a Dios. Quiero que leamos juntos una cita de la hermana Elena Harmon de Guay que se encuentra en Mensajes Selecto, tomo 1, página 395, que dice de la siguiente manera: siempre que hay unión con Cristo, hay amor. Cuando estamos unidos con Cristo, tenemos la mente de Cristo. La pureza y el amor brillan en el carácter, la humildad y la verdad rigen la vida. La misma expresión del rostro es cambiada. Si estamos conectados con la luz, seremos conductos de luz y reflejaremos la luz al mundo en nuestras palabras y obras. Los que son verdaderamente cristianos están unidos con la cadena de amor que une a la tierra con el cielo. Qué interesante esta parte. Que une al hombre finito con el Dios infinito. La luz que brilla en el rostro de Jesús brilla en el corazón de sus seguidores para la gloria de Dios. Bueno, pues una cita más que interesante, una cita importante para que nosotros podamos entender lo importante que es estar del lado de Cristo Jesús, para que nosotros podamos entender lo importante que es reflejar la luz de Cristo Jesús en nuestras vidas y cambiar todo lo que éramos en nuestro viejo hombre, cambiar por la voluntad, por lo que Dios desea de nuestra vida. Tenemos una gran tarea que hacer, queridos hermanos, y pues esa tarea tiene que iniciar en nuestras vidas, iniciar pues reflejando la luz de Cristo al mundo. Pues hemos llegado ya al final de la lección de escuela sabática. Pues espero que te haya servido este repaso de la lección. Quiero comentarte que esta diapositiva la he colocado allí en la descripción de este video para que tú también puedas usarla y puedas enseñar a otros acerca de este gran mensaje que nos trae la lección de escuela sabática para esta semana. Queridos hermanos, hemos llegado ya al final. Deseo que Dios los bendiga.